¿Qué opinas de esto que dice el presidente? Lo acabo de escuchar, pero es una clara defensa a una de las principales banderas de la Libertad Avanza, que es la lucha contra la corrupción. Lo que se ha hecho del Ministerio de Capital Humano, la ministra Petovelo encabezándolo, es ir en contra de un montón de cajas de la política que hablaban en nombre de la pobreza. Y que después lo único que vimos fue mala administración, poca transparencia. Por eso creo que la defensa de Petovelo va más allá de la persona, es defender una causa que en este momento está representada por ella. Queda otra definición fuerte cuando dice si la entrega Petovelo después van por ustedes. Javier Milei dice, coincido plenamente en esto. Bueno, muchas veces vemos este tipo de movimientos políticos a lo largo de la historia reciente de la Argentina, donde se la agarran contra una persona sin comprender que lo que se está buscando son cuestiones mucho más profundas. Lo que pasó en el Ministerio de Capital Humano es muy importante. Repasémoslo, ¿no? El desplazamiento también de La Torre, de Pablo de la Torre, sí, la denuncia en la Oficina Anticorrupción. Expliquemos también eso. Por supuesto que desde que se tomó las riendas del gobierno, se empezaron a descubrir un montón de cuestiones de mala administración, cuestiones que no tenían ningún tipo de sentido, y empezaron a saltar los referentes de otros espacios políticos que trabajaban en ese ministerio a atacar las políticas que están implementando. Bueno, sobre las políticas del kirchnerismo, de hecho, habló también Javier Milei hace un ratito. Si te parece, lo escuchamos y ahora lo analizamos juntos. Mira. Capital Humano. Hoy el Ministerio de Capital Humano es la caja más fuerte que quiere romper el gobierno. Es que, claro, es donde estaba muchos de los curros del kirchnerismo. Porque aparte, mire la crueldad, el cinismo, la basura que es la política tradicional en Argentina. Porque usted tiene una causa noble, o sea, tiene un caído, ¿sí?, del sistema, y usted dice, bueno, vamos a darle asistencia. Entonces, utilizaban esa asistencia para montar kioscos, para robarle a la gente. Es decir, lucraban con el hambre de la gente. Es decir, esto es indignante, es irritante. Es decir, frente a una situación donde, digamos, toda la sociedad pone el hombro para dar ayuda al caído, esta gente se armaba kioscos para robar la plata que tenía que ir a los caídos del Capital Humano. Por supuesto, se vio en evidencia, en denuncias, en informes que hicieron en este canal, de cómo mal administraban los recursos. Hay que destacar mucho el trabajo que se hizo en estos pocos meses, porque se terminó con cosas que estaban aceptadas. Por ejemplo, que haya intermediarios. Y no se hablan de otras políticas públicas para ayudar a la sociedad en estos malos momentos que estamos. Legitimó esos comedores? Porque los armaron las propias agrupaciones sociales, hay algunos de buena voluntad, pero digo, ¿no deberían ser todos revisados y el sistema en su conjunto, la compra de alimentos, distribución, etcétera? Es todo lo que se está haciendo ahora, se está haciendo una clara auditoría y es ahí donde saltan todos estos comedores que no existen o la mala administración de la comida. Pero quiero compensar porque si no, después hay gente que dice, no, pero que ustedes están sacándole la comida. No. Se está dando beneficios más directos hacia las familias de manera directa. Por eso en estos días circuló que el AUH en términos reales está en su mejor momento, si uno lo compara con los gobiernos anteriores. Y eso es muy importante. Que es una asistencia directa al beneficiario. Es una asistencia directa. Claro. Bueno, y a partir de lo que ocurrió, ¿no?, y de todo el escándalo que hubo en las últimas semanas con los alimentos acopiados en Capital Humano, hace un ratito nada más el propio Federico Sturzenegger confirmó que hay un nuevo sistema para atender desde el Estado, desde el gobierno, a las situaciones de emergencia. Si te parece, repasamos algunos de los tweets a ver qué mirada tenés vos, Ramiro. Ahí dice, ¿no? El gobierno provee ayuda en situaciones de emergencia, pero lo hace mediante un sistema de acopio ineficiente y caro, y a partir de ahora, bueno, proponen un nuevo sistema, ¿no? Esto es básicamente de hoy. Con una suerte de sistema de seguros como el del auto, ¿no? Él pone en algún momento este ejemplo, ¿no? Cuando tenés un seguro de un auto, no te acopias las partes del auto que necesitas, sino que tenés un seguro que se activa cuando tenés la urgencia. Es decir, que los privados que producen alimentos estén produciendo y controlando los alimentos que el Estado eventualmente requiere frente a una emergencia y hace la distribución respectiva. Es la forma inteligente y moderna de pensar las políticas públicas para todas estas circunstancias. Esto es cuando hay una circunstancia de emergencia. De vez que, en vez de que el gobierno tenga acopiada la comida, que la copien las empresas y cuando uno necesita puede ir a recurrir a esos alimentos. Pero ¿qué pasaba? En los gobiernos anteriores, compremos, que siempre
atrás seguramente había un tipo de devolución. Ahora no, con este tipo de políticas que está proponiendo Federico Sturzenegger, se corta ese Porque tipo todo el sistema entonces, desde la adquisición, la tenencia o el depósito hasta la distribución, todo está en tela de juicio entonces. Está todo en tela de juicio. A veces era hasta innecesario tener todos esos acopios, como se habló tanto del concepto de la yerba mate. ¿Para qué necesitábamos tanta yerba mate acopiada de los argentinos? ¿Para situaciones de emergencia? Claramente ahí había algo poco transparente o poco eficiente. Por eso el sistema que está proponiendo Federico Sturzenegger es un sistema moderno, transparente, un modelo que ayuda a las políticas públicas para las situaciones de emergencia. ¿Repasamos los tweets? Sí, dale, repasamos los Sí, tweets. porque ahí está explicado. Federico Sturzenegger, flamante asesor del gobierno de Milei, escribe: en este sistema alternativo el objetivo de emergencias a cubrir se mantiene inalterado, pero la ejecución cambia radicalmente. En el nuevo sistema no se compran los bienes, sino que compra una opción de compra de esos bienes. En jerga financiera es un call. Y hay una aclaración importante. En el segundo tuit dice: el sector privado cobra por proveer ese seguro y a cambio se compromete a la entrega de los bienes cuando y donde se lo requiera. Es una idea muy sencilla. El gobierno compra un seguro de entrega inmediata en la emergencia. Esto es lo que vos planteás, Ramiro. ¿Qué es lo que termina haciendo que sea más transparente el sistema? Por supuesto, porque, por ejemplo, no vas a necesitar los lugares de acopio. No vas a necesitar calcular algo que no sabes cuál va a ser el imprevisto, ni cuándo vas a necesitar los bienes que se estaban comprando, que es uno de los problemas que había. ¿Vos decís que todo era un negociado? ¿O su sospecha de que todo era un gran...? Una ineficiencia absoluta. ¿Ineficiencia o corrupción? Si le querés poner el concepto negociado, es lo que creemos la mayoría de los argentinos cuando vemos toda la evidencia que sale de los gobiernos anteriores de compras que no tenían ningún tipo de sentido. O sea, como no tenían la capacidad de pensar en términos modernos o en términos financieros, no podían ejecutar una herramienta como la que se está proponiendo ahora. Claro. Y fíjense lo rápido que pudimos determinar una herramienta así. Que Claro. cuando ellos, que sabían la información de que se acopiaba de manera innecesaria comida, porque es compras que hicieron ellos, son ellos los que vivían del acopio. Federico Sturzenegger sale y dice: miren esta herramienta, ¿por qué no la utilizaron? Porque seguramente tenía algún tipo de beneficio de hacer las compras de los bienes y no de tener un seguro como corresponde. Hablando justamente de Federico Sturzenegger, el presidente Javier Milei también habló sobre él y esto fue lo que dijo. 8 veces más grande. ¿Y sabe qué voy a hacer cuando terminemos con eso? ¿Qué va a hacer? Seguir mandando reformas estructurales. Tenemos 3.200 pendientes. ¿Por qué cree que, digamos, o sea, me tengo que juntar con Sturzenegger para terminar de definir el ministerio que va a tener? Justamente para avanzar esto. Presidente, no, Y obviamente que vamos a utilizar la inteligencia artificial para, digamos, o sea, simplificar los marcos normativos de Argentina, obviamente. 8 veces Esto es más grande. interesante. Lo que dice Javier Milei es que todavía tiene que definir el ministerio para Sturzenegger porque todavía se vienen reformas estructurales muy grandes. Faltan todavía reformas y quiero destacar la figura de Federico Sturzenegger, que está trabajando como asesor del presidente sin necesidad de un cargo. O sea, ahora se va a formalizar con un cargo, pero todo este tiempo estuvo trabajando y ayudando a que la Argentina pueda tener todas estas reformas Sobre que todo son en empresas necesarias. públicas, en la gestión de En todo lo que tiene que ver con esas regulaciones innecesarias que muchas veces teníamos hasta el miedo que las ejecuten, que no las terminaran ejecutando. ¿Vos decís que detrás de cada gestión de la administración pública puede haber habido un negociado, por ejemplo? ¿O no? ¿O es una exageración? No quiero llevarlo a cada operación en concreto. Lo que sí se trabajó mucho es en ver todas las regulaciones que impedían que se puedan hacer las cuestiones de una manera mucho más eficiente desde el Estado. Claro. Ese fue el trabajo que tuvo Federico Sturzenegger con un equipo de trabajo que lograron presentar la ley bases, donde se presentaron muchos, y donde está trabajando en lo que se viene. ¿Qué pensás del devenir entonces de el polo obrero o agrupaciones sociales como la de Grabois, ¿no? Lo que se investiga todo el tiempo en la cornisa con informes que demuestran esa localidad, ¿no? ¿Cómo se llamaba el lugar? En Pedro Echagüe, donde había 20 y pico de cooperativas, el domicilio de Grabois. ¿Todo eso se desarticula también? Por supuesto que hay que desarticularlo, porque el Polo Obrero también es el Partido Obrero. Lo paralelo del Polo Obrero es el Partido Obrero. Fueron a una elección. No sé si llegaron los 3 puntos. Es raro. No llegaron los 3 puntos y después administran en concepto de qué. Claro. O sea, no están en base a la democracia. O sea, ¿qué hacen? Extorsionan, cortan la calle, amenazan, inventan relatos. Y parte de ese invento del relato es atacar al Ministerio de Capital Humano, que está haciendo las reformas para que no sean más necesarios estos intermediarios mafiosos, porque se manejan como mafias,
para jugar con la gente que tiene necesidades. Hablando del Ministerio de Capital Humano y de Grabois le respondió a Javier Milei su tuit. Dijo lo siguiente, es muy largo, pero en líneas generales dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Milei, la defensa de lo indefendible, revela el modo inviable en que opera tu gobierno. La culpa siempre es del otro, los malos son todos los que no están a favor tuyo, y los que están a favor tuyo, aunque estén más sucios que una papa, pasan a engrosar las fuerzas del cielo. Es lo que dice Juan Grabois, que lo acusa además de creerse dueño de la verdad. ¿Qué mirada tenés sobre lo que está diciendo Juan Grabois? Y bueno, sobre Juan Grabois, ¿no? La estrategia de Juan Grabois es atacar y no defenderse. Porque no explica Pedro Echagüe 1265 las 28 cooperativas. Porque no explica la administración del fideicomiso que estaba a cargo de su organización política. Entonces, los últimos días se dio cuenta que lo que tenía que hacer es atacar. ¿Y qué hace? Busca información que él tenía, porque vive hace mucho tiempo de la pobreza, y empieza a construir relatos. Claro. Ahora, que él, en vez de estar denunciando, tiene que empezar a defenderse. Algunos dijeron, entre ellos Diego Cabo, de ayer aquí, que lo de Casanelo mandando allanamientos a los depósitos de alimentos del gobierno eran muy apurados, mientras Pedro Echagüe, el lugar donde está Grabois, las cooperativas de Grabois, etcétera, etcétera, todavía no fueron allanadas. ¿Hay una mirada de la justicia que protege o mira...? ¿Alguien cree que el gobierno anterior no acopiaba comida? Seguro acopiaba comida, como se está haciendo ahora. A Grabois se lo que pasa es que hay protege. algunas políticas públicas que no se pueden terminar de la noche a la mañana. Claro. Ahora obligaron en buena hora, por ejemplo, a la propuesta de Federico Sturzenegger para terminar con ese tipo de políticas. ¿Saben la cantidad de comida que se le habrá vencido a los gobiernos anteriores? Sí, ya sabemos lo que hacían. Lo único que hacían era distorsionar nuestra realidad. Pero claro, ellos eran intocables, eran impunes. ¿Grabois tiene algún tipo de protección, pensás, política en este momento incluso? No sé si tiene algún tipo de protección política, porque creo que la ciudadanía, que es la que hace política con las decisiones democráticas, no la apoya. Entonces no sé cuál es su protección. La única protección que existe es la de los votos. Y él fue candidato a presidente. Y no le fue bien. ¿Qué pensás de las múltiples denuncias y críticas hacia la ministra Sandra Petovelo? ¿Es casualidad que se haya dado en este momento? Fueron también masivas, ¿no? ¿Qué análisis hace sobre eso? Si las denuncias vienen de Grabois, la verdad que está haciendo muy bien su trabajo. Si estás del otro lado de Grabois, si estás del otro lado de Beliboni, ¿qué pasa? Grabois se quería sentar con la ministra de Capital Humano, Beliboni quería negociar. Esta vez no hubo negociado, como estábamos acostumbrados en los gobiernos anteriores. Te cortaban la calle, te presionaban, te amenazaban, te hablaban en nombre de los pobres, que ¿a quién no sensibiliza el tema? A todos. Pero la ministra dijo: hasta acá llegaron, conmigo no. Y a partir de ahí empiezan a surgir todos estos cuestionamientos sin ningún tipo de sentido. Bueno, hubo muchos funcionarios que salieron a respaldarla, más allá de Javier Milei, que lo hizo el primer día. Se conocieron en las últimas horas varios mensajes, por ejemplo, el del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que publicó: el país necesita más Sandras. El problema es que hay solo una, y publica 2 banderas argentinas. También está el mensaje de Javier Milei, que sumó al del viernes, cuando había dicho que era la mejor ministra. Hoy puso esto, ¿no? La política miserable. Los ataques a Petovelo revelan el modo miserable en que opera la política. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de kioscos de corrupción. Cuando viene un honesto a terminar con la corrupción y así a que la ayuda llegue sin intermediarios, los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el kiosco o curro. Y termina diciendo Milei: amorales, hipócritas, chorros y mentirosos. Bueno, en este sentido, Milei sí plantea, ¿no?, que de alguna manera no es casual que haya denuncias contra Petovelo. En este sentido, lo que dice es, bueno, porque está yendo a destruir los curros. Se meten contra la persona, pero la realidad es que no pueden meterse contra las ideas. Lo que está haciendo el equipo de gobierno, en este caso Petovelo, es terminar con los curros. Es terminar, por ejemplo, con los piquetes. Fíjense cómo terminaron los piquetes. Ya no estamos hablando continuamente de los piquetes.
No hay cortes de calle como los conocíamos el año pasado. No era tan difícil, cuando nos decían que era difícil, no era tan difícil. Se están terminando los intermediarios, que también es algo muy importante. Porque cuando terminás el intermediario, terminás el piquete, iba de la mano. ¿Quién les dio el poder a esos intermediarios? Porque de repente hoy vemos que tienen poder. Vemos que algunas decisiones judiciales van más lentas, me parece, otras van más rápidas, cuando se trata del gobierno, me parece. Una ¿no? dirigencia política que se dejó extorsionar. ¿Se dejó extorsionar? Se dejó extorsionar. Y cuando ¿Del gobierno anterior? Cuando te dejas extorsionar, pasas a ser cómplice. Cuando sos un funcionario público y te dejas extorsionar, sos cómplice. Por eso es que nuestro discurso siempre fue tan fuerte. Por eso es que nuestras políticas son tan fuertes. Por eso no hay mesas de negociación ni de diálogo con gente que extorsiona, con gente que comete delitos, con gente que comete abusos. Te quiero llevar a otro tema, en este caso todo lo que tiene que ver con la energía. Axel Kicillof dijo que el gobierno debería agradecerle a Cristina. ¿Por qué? Por esto, mira. Y ahora cualquiera de los miserables que se opusieron a la recuperación de YPF andan de tour por el mundo hablando de vaca muerta, que existe porque se recuperó YPF. Así que deberían por lo menos un parrafito de agradecimiento a Cristina Kirchner. ¿Ramiro? ¿Qué opinás? Está muy mal este chico. ¿Cómo que existe vaca muerta? Porque no entiendo la asociación que hace. ¿Qué tiene que ver? No puedo responder porque me parece tan triste lo que dijo. O sea, ¿qué tiene que ver YPF con lo que hay abajo de la tierra? Bueno, o sea, según Cristina o sea, Fernández, iba a estar igual si estaba YPF, no YPF. Si YPF es del Estado, YPF es privada. Sí. Se perdió Es lo de un juicio. menos, o sea, lo que importa es lo que hay bajo tierra. No creo que haya sido YPF lo que haya puesto la cosa bajo tierra. Vos decís que instalan un nuevo relato Un relato, pero está mal de la cabeza. que no tiene ya No tiene ningún tipo de sustento geográfico, geológico, no. Te Me doy río, me río porque no lo había escuchado. una y dosis más de Kicillof. Me sorprende lo que dijo. Es una Bueno, pero estupidez. escuchemos otra. Si te sorprendió aquella, escuchemos esta, ¿verdad? Más allá de la cuestión teórica, que todo esto nos sirve. Yo me animo a decir, como vengo de la economía y leí esos mismos autores, que son ideas que no se aplicaron en ningún lado. Y menos mal. Hoy nos miran en todo el planeta con un signo de interrogación. Por más dificultades que podemos tener, falencias, críticas, pero esto que están tratando de convertir en un plan o en un programa de gobierno, que es dinamitar, destruir el Estado por dentro. Caracterizar al Estado de organización criminal. ¿Arrancó un Kicillof con nuevos relatos para dinamitarlos? Por supuesto que Kicillof implementó políticas públicas que en la práctica demostraron un fracaso. Y no estoy hablando ya de la teoría, estoy hablando de la práctica. Porque insistir con el control de precios, eso era una política que sabemos que siempre iba al fracaso. Y él volvió a insistir. Políticas que ya no se aplican en otras partes del mundo. En cambio, lo que nosotros decimos no es necesario discutir teóricamente, es una cuestión práctica. Nosotros queremos seguir el modelo de los países que supieron desarrollarse. Si quieren, queremos seguir políticas que se aplican en Uruguay, que se aplican en Chile. Y por supuesto en los países desarrollados. Una apertura de la economía. Él, en cambio, nos fue encerrando en una isla, como si fuéramos Cuba, sabiendo todo lo que conlleva ese tipo de políticas. Mayor pobreza. Tratando de tener un gobierno totalitario, controlando todo. Precios, subsidios, cantidades. Y así fue que fracasó. O sea, no tiene que ir a discutir la teoría, discutamos la práctica. Claro. Lo que él hizo no funcionó, fue malo en la Argentina, pero aparte fue malo en otros países. Lo que nosotros proponemos es lo que se hizo. ¿Y el juicio que se perdió con YPF de 16 mil millones de dólares? ¿Qué hay que Bueno, pagar? el juicio que se perdió, eso, ¿no? lo que habría que lo agradecerle pagó. a Cristina la decisión de recuperar YPF. Bueno, el juicio, lo que se pagó, todos esos costos. El Club de París. El Club de París, o sea, todo las medidas económicas que tomó cómo está la Kicillof son provincia de malas. Buenos Yo no Aires, conozco ¿no? ninguna política. Porque ganó la provincia de Buenos Aires, muchos dicen porque se dividió la oposición, pero ganó. ¿Y cómo está la provincia? Lo de Kicillof es bastante sorprendente porque fracasó como ministro de Economía, fue uno de los peores de la historia, por no decir el peor, y ahora fracasa como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hace? Para no hablar de la provincia de Buenos Aires, habla de cuestiones económicas de las cuales ya fracasó. ¿Y vos Tema decís, que toque con Kicillof, fracasó. vos decís que el voto se sostiene a partir de los planes y de todo lo que ellos proponen Es como una Estado trampa, presente, digamos? es una trampa de relato que fueron construyendo, de jugar con la ilusión de muchos argentinos, haciéndoles creer que le dan cosas que no le dan, pero ya está en evidencia que
se quedaban con la comida de la gente, se quedaban con la plata de los más necesitados y que este tipo de funcionarios eran los que eran cómplices de los intermediarios. Porque con él hicieron campaña todos los que después están en estas organizaciones sociales o mal llamadas sociales, estas organizaciones mafiosas. Cuando ves la foto con Espinosa, acusado, en este caso procesado por abuso sexual. La hipocresía total. Sí. Te hablan del Ministerio de la Mujer, te hablan de cuidar a la mujer y después, cuando tienen un caso tan aberrante como este, parece que nos toman el pelo porque se sacan fotos para decirnos no nos importa nada. Claro. Habló también Estela de Carlotto y dijo lo siguiente. A ver. No sé si estamos siendo gobernadas por un extraño personaje, no con su mente muy clara, o sí, quizá tenga todo un proyecto para hacer e irse cuando a él le convenga. No existe como presidente, ustedes ven que está viajando permanentemente, haciendo, no sé si son cosas buenas para el país o qué, y olvidando el hambre de los humildes, de los pobres. Te escuchamos, Ramiro, ¿qué opinas? Bueno, fíjense la técnica que tienen de relato, quiere decir que bastante bien nos va, porque no están hablando de nuestras ideas y de nuestras políticas, hablan todo el tiempo de personas, siempre personalizan, porque ellos ven la política de esa manera, personalización, el individuo por arriba de las ideas. En cambio, nuestro gobierno, nuestro espacio político y el propio presidente pone las ideas por arriba de todo. Acá lo que importa es lo que queremos aplicar y lo que estamos aplicando, que son las ideas del liberalismo. Ideas que tuvieron éxito en otras partes del mundo, que están teniendo éxito en otras partes del mundo y que están dando evidencia en Argentina que funcionan. Porque hablan de pobreza. ¿No les importaba cuando emitían dinero, lo único que genera la emisión monetaria es pobreza? ¿Y qué pasa con las organizaciones de derechos humanos ahora? Son libres de opinar y decir lo que quieran. Lo que sí que no sea con la propia. Que después que no aparezcan financiamientos poco transparentes en base a organizaciones que dicen de ser de derechos humanos y terminan siendo organizaciones políticas. Porque después muchas de esas organizaciones de derechos humanos las ves en actos partidarios y están más preocupados por ganar elecciones que por defender los derechos humanos. Ramiro, gracias por haber venido. Gracias a ustedes.